Perdón, Juan Carlos. Gracias. Permítame, por favor. Señor testigo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Le saluda Eduardo Roy Gates, abogado del señor Félix Manuel Moreno Caballero. Encantado. Señor juez, si me permite, previamente estoy un poco confundido porque venimos durante ya bastante rato interrogando al testigo sobre un informe que no consta en el expediente judicial. Tengo aquí en mis manos un documento titulado Constancia de Medios Probatorios, en la cual el juzgado le requiere con fecha 6 de julio del año 2017 a la Fiscalía que entregue el documento denominado Anexo Examen Especial al Gobierno Regional del Callao, Gerencia de Administración y Finanzas, venta de terreno sin cumplir con la modalidad para el que fue donado y a precio subvaluado. Estamos frente a un testigo de cargo, ofrecido por el Ministerio Público, obviamente, y sin embargo tengo entendido que ese documento no obra en el expediente judicial. ¿Es así? ¿O estoy mal? La verdad no entiendo esa parte, señor juez. Si ve la resolución, se le ha puesto un apercibimiento al Ministerio Público. O sea, estamos discutiendo sobre un documento inexistente en este momento. Estamos interrogando a un testigo sobre un aspecto fantasmal, podríamos llamarlo. Podría ser, pero también, por si acaso, el auto de citación a juicio, cuando dispone formar el cuaderno de expediente judicial, se ha puesto a disposición de las partes por el término de 5 días. Y también es la oportunidad donde las partes pueden informar si falta algún documento, advertir todas estas situaciones. Y nadie lo ha hecho. O sea, no es posible pues que recién en audiencia digan, no está, falta, pero eso ya haya sido advertido. Por eso existe una resolución judicial. Si el Ministerio Público no cumple ese requerimiento, obviamente se va a hacer efectivo los apremios que se... Exacto, eso no va a tener ninguna consecuencia para la defensa, porque el ofrecimiento ha sido de parte del Ministerio Público, no la defensa. Solamente para tener claro ese punto antes de entrar al interrogatorio, para efectos que después no haya problema. Pero bueno, señor juez, nuevamente, si usted me permite, yo solicito que en esta audiencia se tenga por desistido al Ministerio Público respecto del medio probatorio del que venimos hablando hace tantas horas. Específicamente el informe número 001-2015-2-5355, examen especial al Gobierno Regional del Callao, examen especial a la Gerencia de Administración y Finanzas del Gobierno Regional del Callao. Y ocurre, señor juez, rápidamente, que hace más de un año, o hace casi un año, mejor dicho, en 4 días, señor juez, se va a cumplir un año de la constancia que su despacho hizo respecto de los medios probatorios que no existían en el expediente. Esto fue recibido por el Ministerio Público con fecha 6 de julio del año 2017. Estamos 2 de julio del año 2018. En 4 días se cumple un año que el Ministerio Público tiene conocimiento que este documento no obra en el expediente. Aplicando el viejo aforismo, en lo que no está en el expediente no está en el mundo. En realidad estamos discutiendo sobre un fantasma. Señor juez, permítame sustentarlo. Permítame simplemente sustentarlo porque en realidad su despacho, señor juez, se caracteriza por ser estricto en el cumplimiento de las normas, tanto de sus actos como de los actos de las partes. Usted incluso sanciona conforme a ley a aquel abogado que llega tarde. Hasta ese nivel llegamos, conforme a ley. ¿Por qué va a ser permisivo, y esto en respeto al debido proceso y sobre todo a la igualdad de armas? ¿Por qué en este caso su despacho tiene que ser permisivo con el Ministerio Público, dándole un plazo que, ojo, para concluir, en esta constancia usted no le otorga un plazo, podría haberlo otorgado conforme al principio de subsidiariedad y darle un plazo que la ley no prevé, pero no lo hizo. La constancia de fecha 6 de julio del año 2017, donde se precisa que este documento no obra en el expediente. Sin embargo, para concluir, señor juez, para concluir, si este tema de debates, o sea, estamos en un interrogatorio. Sí, señor juez. Lo demás podemos discutirlo ya culminando. Señor juez, solo no se preocupe, deme usted medio minuto le solicito para concluir. Conforme al artículo 137, lo que sí tiene un plazo, señor juez, es que una vez formado el expediente judicial, usted lo pone a disposición de las partes. Ahí hay un plazo establecido de 5 días, señor juez, nada más. Y después usted resuelve en 24 horas o en 2 días. El Ministerio Público en ese momento no dijo absolutamente nada, señor juez. Y antes que usted corra traslado, si así lo estima pertinente al Ministerio Público, yo quisiera que se tenga en cuenta cuál sería la actitud del Ministerio Público si es que fuera la figura contraria. ¿Es que acaso a la defensa técnica se le va a permitir recién ahora, después de un año, incorporar un medio probatorio? En su oportunidad el Ministerio Público no lo solicitó, señor juez. Ni siquiera correspondería que usted le brinde un plazo adicional. Simplemente se le tendría que tener por desistido, señor juez. Estamos debatiendo sobre documentos inexistentes. No, pero ¿de qué plazo usted se refiere? Me refiero a que cuando usted pone a disposición de las partes... No, yo me he abocado a esta causa recién
El 10 de abril de 2018, Así es. no en el año pasado. No, El año no, pasado señor juez. correspondía a otro juez. No, no, está bien, pero yo me refiero, en ese momento, el 6 de julio del año 2017, me refiero al despacho, no a su persona. Claro. Se puso en conocimiento el Ministerio Público de la omisión. Lo que se le ha puesto en conocimiento, pero en ningún momento se le ha requerido. Exacto, pero... Lo que al yo tomar conocimiento del faltante documento, es el emitir el auto de citación a juicio, Así es. recién en ese momento yo dispuse la formación del expediente judicial. Así es. ¿Qué fecha fue? Abril del 2018. Muy bien, y estamos en julio. Entonces, en abril del 2018, no solamente se ha puesto en conocimiento del expediente al señor fiscal, también a todos. Así es. Para efectos incluso en la misma resolución de auto de citación a juicio, se ha puesto expresamente para efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 137. Así es. ¿Cuántos días son? Entonces, el inciso 1, ¿qué es lo que dice? Hay que poner 5 días. en conocimiento de la parte de los 5 días para que todos digan qué falta, si está completo, o saquen lo que no debería ir, o incorporen lo que debe ir. Así dice el artículo 137. Exactamente, justamente eso me refiero. Entonces, y ya se pasó no ese es plazo. simplemente la responsabilidad del Ministerio Público. Al Ministerio Público se le ha emitido la ante ello, como nadie dijo absolutamente nada, Porque es prueba de cargo. se emitió la resolución de fecha 10 de mayo del 2018. Ok. En la fecha de 10 de mayo de 2018, tras una razón del especialista de causa que informa que todavía el Ministerio Público no entrega los documentos. ¿Hay plazo, Sí. señor juez, en esa resolución? Así Disculpe usted. ¿Cuánto es? Se dispone que cumple el Ministerio Público con presentarlo a los medios probatorios dentro del plazo de 24 horas. Perfecto, señor juez. Han ¿Qué pasado 2 otro meses. plazo? Por eso, han pasado 2 meses y el Ministerio Público no ha presentado ese documento. Y fíjese, señor juez, tampoco el Ministerio Público ha planteado una reposición de plazo, que Pero- podría haberlo hecho conforme al 145. Pero Usted le ha dado un plazo de 24 horas que no ha sido cumplido por el Ministerio Público. En consecuencia, lo que corresponde es que se tenga por desistido. En igualdad de armas, señor juez. Me pregunto yo qué haría el Ministerio Público en caso contrario. Ya. Ni siquiera planteó una reposición de plazo. lo que pasa es que también el día 6 de junio Sí. el Ministerio Público entregó documentación, ¿no? Obviamente que tampoco Así es. cumplió en exactitud, pero eso no quiere decir que yo se le haya otorgado más plazo. Por supuesto, no tiene plazo, ya se le pasó el plazo. No, el plazo ya está excedido y ni siquiera se ha repuesto ese plazo, no se ha solicitado una No, reposición de pero plazo. habría necesidad si hay una orden judicial. Pero ya, usted le dio 24 Y horas. si la ¿no es orden así? no cumplió, Usted le ha dado 24 horas dentro de las cuales el Ministerio Público no ha cumplido con entregar el documento. Corresponde pero que se yo no le tenga- estoy dando ningún otro plazo como usted está manifestando. Usted le ha dado 24 horas para que el Ministerio Público incorpore ese documento. Claro. Y no cumplió. Ya se venció, pues. Por eso ya se venció. Entonces, estamos discutiendo sobre un documento que no Pero, existe en el señor expediente. abogado, ¿no? vamos a llegar a la etapa de oralización de documentos. El documento que no está no se va a valorar, pues. Exacto, pero la presencia de los testigos aquí obedece a que son autores de un documento que no existe en el expediente. Entonces ahí hay una contradicción. Es que Se puede ser efecto de nulidad. ese es otro punto, porque se han Por lo demás, respecto al documento, señor juez, ciertamente hay un tema administrativo interno a la Fiscalía, de la cual el suscrito, el que está exponiendo, tampoco no corre o no evade, digamos, la responsabilidad también que sobre el particular hay. Solamente atenderme a lo que he empezado mi exposición, que el propósito de la subvaluación fue el día de hoy discutido acá con los testigos. Ninguno de los defensas, digamos, consideró el inicio de que los testigos no deberían ser interrogados en tanto en cuanto no tiene supuestamente la defensa base con qué confrontar, puesto que muchos de ellos lo hicieron, muchos de ellos planteaban y contrastaban informaciones justamente relacionadas a dicho documento. Siendo así, señor juez, y también por un tema de coherencia, ciertamente, la Fiscalía considera que cumplió dichos propósitos y estando que no se ha llegado administrativamente, no hemos dado cumplimiento a lo dispuesto por usted dentro del plazo que usted había señalado, la Fiscalía pues ciertamente se atiene a lo que usted resuelva sin
En todo caso, en realidad en el expediente faltan diversos documentos. Ha sido puesto en conocimiento con la resolución 10 resolución 4 del 10 de mayo, ¿En qué faltaban? que faltaban varios Claro. documentos. Sí, Entonces, nos el pusieron Ministerio Público sí conocimiento. tiene conocimiento de ello. Y que hemos cumplido, a excepción del Pero documento que hoy día nos... no. Faltan Sí, más entiendo. documentos. A ver, señor juez, A ¿hasta ver. dónde? Dese cuenta de la razón. O sea, que se proceda de la razón. No sé si todos habrán sido notificados con esa resolución. Se va a dar lectura de la razón emitida por el especialista de causa. Señor juez, que ha formado el me expediente. permite, para poder entender mejor la razón, lo que sucede que el 6 de julio de 2017, Ujú. el juez de investigación preparatoria, en la constancia de medios probatorios, dice que se recepcionaron los medios probatorios, a excepción, dice, y ahí menciona el documento que hoy nos fue motivo de una incidencia, de ese documento. Sí. ¿No? Posteriormente, sí, ciertamente su despacho emite, un personal emite una razón, en donde van a agregar otros documentos, aparte Claro. de ese. Pero al menos en esos extremos, señor juez, inicialmente el juez de investigación preparatoria sí dio por cumplido la presentación de los documentos y observó solo uno. Y Ya. eso es... Resolvamos respecto a ese uno. Lo demás puede ser que incluso se haya perdido, extraviado. Para eso el Código Procesal Penal ha generado la suerte de la recomposición, ¿no? Que está establecido en el 140. Pero lo concreto es que a pesar de esa constancia de entrega de medios probatorios, lo cierto y lo concreto es que el Ministerio Público no cumplió con entregar el examen, el informe especial, que corresponde a la prueba 91. Claro, el que está asignado con el número 91. Sí, es lo que manifesté, señor juez, sobre eso me pronuncié hace unos minutos. Solamente respecto a ese documento. Claro, solo sobre ese documento, porque es el único que consideramos ha habido ahí una omisión. Si bien es cierto, con la resolución número 4, de fecha 10 de mayo del 2018, se ha dispuesto o se le ha requerido el cumplimiento del Ministerio Público dentro de 24 horas, la entrega de los documentos que están precisados en la razón emitida por el especialista de audiencia. También es cierto que existe una constancia del juez de investigación preparatoria donde dejaba expresamente, valga la redundancia, constancia de la entrega de documentos por parte del Ministerio Público, indicando que únicamente faltaba el examen especial, que corresponde a la prueba 91. En ese sentido, atendiendo a la solicitud que las partes hemos avanzado con la actuación probatoria y un documento que no se encuentra en el expediente, incluso que es materia de puntos controvertidos o de debate, no se encuentra en el expediente, cabe emitir una resolución al respecto. ¿Usted quiere...? Señor juez, como vemos, no es solamente un hecho aislado a partir de este juicio desde que usted efectivamente se instala, sino es una cadena de omisión y de cumplimiento por parte del Ministerio Público que data efectivamente desde el juez de investigación preparatoria. Número 1. 2. Digamos que el error no es fuente de derecho. O sea, si sostenemos la afirmación del Ministerio Público de que podemos sustituir esa eficiencia porque los colegas de la defensa han hecho uso del texto del informe, bueno, entonces voy a impresiones, saco un documento así de una sala de internet, lo pongo a conocimiento y sobre eso le pregunto, creo que no le da el protocolo para poder incorporarse así en esa informalidad como documento probatorio en juicio. Bien, y tercero, porque al documento se le autentica, así como al testigo se le acredita, al documento se le autentica a través de un reconocimiento por parte de los órganos técnicos que elaboraron. Y la norma no se reduce únicamente a documentos periciales, sino también habla de documentos de informes. No solamente prohíbe la oralización pero de informes, son sino también de otro tipo de... Pero en ese sentido, o sea, además de lo que sostiene el Ministerio Público, ya no podría ni siquiera oralizarse ese documento,
Uno, por la razón que mi colega dio inicialmente, pero finalmente porque estos testigos, si es que revisamos el requerimiento acusatorio, sí han ingresado a este juicio para hablar de esos informes. No son testigos aislados en el tiempo como los honores, que ingresan con sus declaraciones previas. Estos testigos han ingresado con identidad propia. Testigos de la Contraloría para hablar sobre el informe o la carpeta de control de la Contraloría. De manera que, como quiera que no han sido autenticados porque el informe es inexistente, corresponde, por igualdad de armas, el desistimiento por parte. ¿Qué propone usted? Que efectivamente se declare fundada la cuestión previa que ha planteado mi colega abogado de la defensa de Félix Moreno. Sí, digamos que es una cuestión previa que la vamos a resolver al final de la... No, es un incidente. Bueno, el incidente promovido por la defensa de Félix Moreno, por las razones ya dichas, ¿no? Bien. No, pero estamos resolviendo. Yo pensé que usted se iba a oponer a lo que había solicitado su... Bien. En todo caso, por parte de las defensas técnicas, a lo solicitado por la defensa del señor Moreno, caballero, ¿alguna oposición? Hay una adición. En la resolución 4 de fecha 10 de mayo se puso un plazo al Ministerio Público, que dentro de 24 horas cumpla bajo apercibimiento de considerarse por desistido o no presentados. En ese supuesto, también es cierto que existe una constancia de entrega de documentos, donde daba cuenta que lo único que faltaba era el expediente, la prueba 91. En ese sentido, respecto a la prueba 91, vamos a hacer efectivo, se dispone a hacer efectivo el apercibimiento ordenado en la resolución número 4. En consecuencia, téngase por desistido la actuación de dicho medio probatorio. Sobre lo resuelto, ¿alguna observación? Bien. Sin embargo, también debemos de tener en cuenta un aspecto muy importante. El Ministerio Público es el titular de la acción penal, conforme lo establece el artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Corresponde al Ministerio Público la carga probatoria y sobre todo la responsabilidad de convocar un juicio donde se va a discutir la libertad de las personas. Eso involucra responsabilidad en el ejercicio de su función. Si bien es cierto, el fiscal que se encuentra presente no ha participado en la redacción de la acusación ni del control de acusación, sin embargo, existen fiscales que sí se pueden identificar y determinar una responsabilidad, porque esta omisión no creo que no sé si la entrega es simplemente una omisión o un rehusamiento o es que se haya perdido. Eso corresponderá que el Ministerio Público, a través de su órgano de control, proceda a investigar. Por lo tanto, también se va a comunicar este hecho con copia de lo resuelto en este momento al órgano de control interno del Ministerio Público. También copia, en todo caso, de la Fiscalía Superior Coordinadora en delitos de corrupción de funcionarios, a fin que proceda conforme a sus atribuciones. Bien. Sobre lo resuelto, ¿alguna observación de las partes? Ninguna. Entonces, aceptando las resoluciones emitidas. Sí, señor juez, estando a que efectivamente acá se ha incurrido en un tema, como usted señala, de una omisión, más bien corresponde también por un tema de coherencia solicitar de manera expresa que no es que se oficie a la coordinadora, sino que se oficie directamente al órgano de control interno, si es que lo tiene bien, este incidente que ocurrió el día de hoy. No, sí se ha dispuesto a ordenar, remitir el órgano de control